Buen día, mi nombre es José Claudio Sosa Gaspar. Estudio en la Universidad Abierta y Distancia de México la licenciatura en la enseñanza de las matemáticas, en el primer semestre. Fase 1, Formación Matemática. Módulo 2, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica. Mi docente es la maestra Beatriz Alejandra Veloz Díaz. En esta ocasión les voy a explicar la ley de cosenos. Primero, tenemos que nombrar los elementos del triángulo. A los vértices les vamos a llamar con letras mayúsculas A, B y C. Enfrente del vértice A se encuentra el lado A, enfrente del vértice B el lado B y enfrente del vértice C el lado C, los cuales vamos a nombrar con letras minúsculas. Para utilizar la ley de cosenos solo lo vamos a utilizar si tenemos los datos de un lado, el vértice que se encuentra entre ese lado y otro lado conocido. O lo podemos utilizar si conocemos las longitudes de los tres lados, y a esto le vamos a llamar lado, lado, lado. La ley de coseno dice que el cuadrado del lado que queremos conocer es igual a la suma de los cuadrados que conocemos menos el doble producto de los lados que conocemos por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Y se puede decir que esa fórmula se puede escribir para cada lado del triángulo: el lado A, el lado B y el lado C. También de esa fórmula podemos derivar una fórmula para calcular cada uno de los vértices: al vértice A, el vértice B y el vértice C. Obsérvese que estas fórmulas son de una vez que despejamos cada uno de los ángulos de las fórmulas correspondientes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos calcular la longitud que se encuentra entre dos pinos que están exactamente en el medio de un lago. Nosotros conocemos la longitud de este punto al pino, que le vamos a llamar B, y conocemos la longitud de ese mismo punto al pino y la abertura que se encuentra entre esas dos longitudes. Vamos a utilizar entonces la ley de cosenos para calcular la longitud del lado A y para calcular la abertura del ángulo C. Para calcular la otra abertura simplemente vamos a restar 180 grados los ángulos que ya conocemos. Podemos observar entonces que los datos que tenemos son el lado B 7.07, el lado C 5.39 y el vértice A 66.8. Utilizamos entonces la ley de cosenos, le ponemos los datos y podemos observar que el lado A nos da un valor de 7 metros. Ahora vamos a calcular el ángulo del vértice B, ya que tenemos ahora sí los tres lados, conocemos las tres longitudes. Para calcular vamos a utilizar la fórmula despejando el ángulo B. Y una vez que ponemos los datos, podemos observar que el ángulo tiene una abertura de 68.2 grados. Como ya conocemos entonces los dos ángulos, ahora vamos a calcular el tercer ángulo restándole 180 grados los otros dos ángulos que conocemos y nos da una abertura de 45 grados. Entonces ya resolvimos todos los elementos del triángulo que se formaron, los valores de cada uno de los lados y los valores de cada uno de los ángulos. Conclusiones: la ley de cosenos puede ser utilizado con la ley de senos para resolver cualquier tipo de triángulo. Como lo vimos anteriormente, si tenemos un triángulo rectángulo se recomienda utilizar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Si tenemos
triángulos acutángulos o triángulos obtusángulos, se recomienda utilizar la ley de cosenos o la ley de senos. Muchas gracias.